gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor Jesús, aquí estamos, Señor. Expectantes, Señor, aprendiendo, Señor, de lo que tú tienes, Padre. Gracias por lo que tú estás reservando para nosotros, Señor, para el final, para eterno, Señor Jesús. Gracias, Señor, pongo en tus manos este tiempo. Bendigo a cada mujer, Señor, que se conecta ahora, Señor, y los que estarán escuchando, Padre Santo, con el tiempo, a través del internet, Señor, que esta enseñanza, Señor, sea de bendición. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ya estamos aquí y pues sí, iniciamos un nuevo tema de los fundamentos del Evangelio de Jesucristo, y este tema es el juicio. El juicio de Dios, ¿verdad? Aquí nos dice que el pensar de entre los cristianos es que los juicios con los malos, que los malos serán juzgados. Aquí donde tomamos un poco la enseñanza en lo que nos estamos basando, dice esta persona, dice que él cree que como la Escritura nos enseña 2 resurrecciones, también nos enseña 2 juicios. Dice, pero no es que Dios sea parcial, sino que Dios ya ha juzgado los pecados de su pueblo y ellos han pasado de muerte a vida. ¿Quién es su pueblo? Nosotros, ¿verdad? Los creyentes, los que ya hemos creído y confesado al Señor Jesús. Nosotros ya hemos sido juzgados y ya pasamos de muerte a vida. Han sido justificados y están sin condenación desde el punto de la fe y salvación en Cristo, en el punto de nuestra fe, ¿sí? Y de la salvación en Cristo, es como ya fuimos justificados, ¿verdad? La salvación no es una recompensa, es un regalo. Hemos visto eso, la salvación es por gracia, es un regalo que Dios nos dio, no es una recompensa a nuestras buenas acciones o que yo me porto mejor, que yo hago de esta manera las cosas y por eso recibo la recompensa de la salvación. No es así, ¿verdad? Porque si no, la verdad yo creo que casi nadie se podría arrepentir y tener esta vida eterna. Es un regalo de Dios. Las obras jamás la ganarán. Las obras jamás van a ganar la salvación. Es la gracia de Dios. La gracia es la base de nuestra aceptación. Jesucristo es el mediador de nuestra salvación y el creyente queda justificado con bases en su trabajo. ¿En el trabajo de quién? De Jesucristo. De ahí quedamos nosotros justificados. Así que el juicio ya vino sobre los pecados del creyente. Cristo ya sufrió eso, ¿sí? El juicio ya vino sobre nosotros, ¿verdad? Sobre nuestros pecados, porque Cristo ya pagó, ya sufrió, para eso vino, para pagar por nuestros pecados y darnos la salvación. Entonces ya nosotros ya pasamos por esto, ¿verdad? Ya fuimos justificados. Nos dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo, el que cree no es condenado. Estábamos reafirmando lo que estábamos comentando antes. La condenación se basa en la incredulidad. La incredulidad se presenta como la razón principal de la condenación, no las obras o pecados en sí mismos. Este versículo de Juan 3:18 nos enfatiza que la fe es la puerta de entrada a la salvación y la falta de fe pues cierra esa puerta. Entonces aquí es por fe, ¿verdad? Por creer en el Señor. Aquí la palabra griega creer es pisteu, que significa creer algo que es cierto. Creer que algo es cierto, ¿verdad? Estar persuadido, tener confianza. O sea, no hay lugar a la duda.
para nada. Aquí esto es lo que nos dice, el que en él cree no es condenado. Entonces, si nosotros ya creímos en Jesucristo, ya no somos condenados, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque al no creer, pues está condenado al juicio final y por lo tanto no tener la salvación, ¿verdad? Y mencionar, recordemos, aquí es por gracia, no es una recompensa, no es por obras, no es por otra cosa que no sea el creer en Jesucristo. Bien, Dios no es parcial. Él es justo y juzgará el pecado solo una vez. Hablaremos del trono de juicio de Cristo y el trono blanco de juicio y cómo se relaciona con los salvos y los perdidos. Vamos aquí en el desarrollo del tema iremos viendo esto, ¿no? Los que ya fuimos justificados, los salvos y los perdidos, los que no han creído en el Señor. Y habla aquí el trono del juicio o el juicio final o el trono blanco. De esta manera es conocido el juicio. En Apocalipsis nos habla de el trono blanco, ¿sí? Que ahí va a estar, se va a juzgar en el gran trono blanco. Y cuando se habla de esto, pues obviamente se está refiriendo ya al juicio final. Entonces es de las dos maneras como podemos referirnos, y cuando alguien habla al respecto, pues es lo mismo. ¿Qué es el trono blanco? Es el juicio final, ¿verdad? Donde serán llevados a juicio los no creyentes, porque recordemos, nosotros ya fuimos justificados, ya somos salvos por Cristo. Este tema de el juicio lo vamos a ver en dos partes. Y yo estoy introduciendo el tema vamos a ver la primera parte y empecemos así, el juicio eterno. Los que rehúsan considerar el juicio de Dios están rehusando aceptar su propia responsabilidad como criaturas o se han declarado en abierta rebelión contra Dios. Dios se ha hecho él mismo responsable de juzgar el pecado y la maldad. El juicio nos hace admitir que existe lo recto y lo equivocado, de que existe lo bueno y lo malo. El juicio de Dios tiene una norma divina por medio de la cual el hombre es medido. Y aquí nos pone este versículo y decimos, bueno, ¿qué tiene que ver este versículo? Es Hechos 9:27 y dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y decimos, ¿qué tiene que ver esto? Pues aquí está hablando, como les decía, sabemos que está lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y que nos dice aquí esta introducción que el juicio de Dios tiene una norma divina por medio del cual el hombre es medido. Y está el ejemplo de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Aquí el capítulo de Hechos 9 nos habla de la conversión de Pablo, ¿verdad? De cuando ya convertido, Pablo va a Damasco y comparte y luego huye de ahí porque empieza a ser perseguido, que no les gustaba, ¿verdad? Los religiosos de esa época. Y Bernabé lo saca de ahí y lo lleva a Jerusalén. Y ya estando en Jerusalén con los apóstoles, no lo querían aceptar. Es más, la gente en esa época le tenía miedo. Recordemos quién era Saulo de Tarso, ¿verdad? Era un perseguidor de la iglesia, asesino, era un celoso de la ley, ¿verdad? Y él creía que con eso ya estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Pero no, ahí es donde Dios se le presenta, Jesús mismo se le presenta, y ahí es donde Él es medido realmente, ¿verdad? Medido,
por Dios, ¿sí? Por la norma divina de Dios. Ahí donde Saulo de Tarso tiene que tomar una decisión. Tiene que decir, sí, te creo, te sigo a ti o no. Y Dios nos presenta a todos, ¿verdad? Esta medida divina, se nos presenta el Evangelio. Hay alguien que nos compartió, alguien que nos dijo del Señor, del ser divino, de Dios Todopoderoso, y nos enseña y nos muestra esto, y de nosotros depende decidir si creemos o no, porque aquí, como decimos, es por fe, no es por una recompensa. Pues si yo no soy malo, yo hago todo bien y todo, pues no necesito de eso. Y no es así. O sea, es por fe y somos, Dios nos mide, ¿verdad? Dice, el hombre es medido a través de lo divino del Señor y se nos presenta y nosotros decidimos creer. Y esto se pone en evidencia. Aquí no le creían a Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque conocían su vida, su trasfondo. ¿Quién era Saulo de Tarso? El terrible, ¿verdad? Este hombre perseguidor de la iglesia. Entonces no le querían creer, es más, le tenían miedo. Pero por eso está Bernabé. Dios pone algo para respaldar y aquí es por eso importante el testimonio. A Bernabé sí lo conocían. Bernabé era un hombre temeroso de Dios que había conocido de Cristo y era un hombre que daba testimonio que había estado con Jesús. Entonces, él vio todo eso. Él vio escuchó de la conversión de Saulo cuando estuvo con Ananías y cómo le fue abierto los ojos, que había quedado ciego. Y él escuchó todo ese testimonio y fue testigo de cuando compartió en Damasco, cuando habló de lo que Dios había hecho en su vida y cambió completamente. Entonces, Bernabé es un testigo de la decisión de Saulo de Tarso, que él es cambiado su nombre a Pablo, el apóstol Pablo, y por este testimonio de Bernabé, los apóstoles creen y lo aceptan. Y él afirma aquí, dice entonces Bernabé tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo, todavía no era Pablo, había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Que estamos aquí hablando que todo ser humano, ¿verdad? Va a ser expuesto o es expuesto a la divinidad, a las enseñanzas de Jesucristo. Y de nosotros depende que aceptemos o no y tomamos una decisión. Y nuestras decisiones tienen consecuencias. La decisión de creer en Jesús es la más importante que podemos tomar, ¿sí? Nos asegura la salvación y la vida eterna. Y hay decisiones importantes en la vida, ¿verdad? La decisión con quién me voy a casar, qué carrera voy a estudiar, qué voy a hacer con esto, entro a este negocio o no, y muchas decisiones, ¿verdad? Que tomamos a lo largo de nuestra vida, decisiones muy, muy importantes, pero la mejor decisión y la que va a traer la mejor consecuencia para la eternidad es la decisión de creer en Jesucristo y aceptar al Señor Jesús con nosotros. Entonces, nuestra vida, al aceptar, tiene que haber un cambio y alguien lo va a notar y va a dar testimonio y fe de nosotros que sí realmente nos hemos convertido, como sucedió aquí con Bernabé y con Saulo, que lo respaldó, y por esta razón dejaron de tenerle miedo y aceptaron que realmente se había convertido. La eternidad del juicio de Dios empieza ahora. Ahora, no es para después. Para nosotros, la eternidad, o sea, en los creyentes empieza ahora que empezamos a tener esa conversión, ese cambio de vida. La consecuencia del pecado es un juicio del pecado. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7 al 8.
¿Y por qué no se está hablando aquí eso? Pues de la consecuencia del pecado, ¿verdad? Y el pecado en nuestra vida va a traer ese juicio. Y en el caso de nosotros, que ya hemos sido transformadas, ¿verdad? Y hemos creído en el Evangelio, entonces, vamos a sembrar? ¿Qué estamos sembrando? Dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, ¿verdad? Y el que siembra en la carne, de la carne segará corrupción. Y aquí este término corrupción, hablando en la Biblia, se refiere, aquí se entiende como un estado de deterioro, tanto físico como espiritual, que resulta de vivir alejado de Dios. Entonces, estar alejado de Dios se corrompe nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, ¿verdad? Se deteriora porque hacemos las cosas, como dice aquí, para la carne. Y si estamos sembrando para la carne, estamos corrompiendo nuestra carne, estamos alejándonos del Señor y eso es lo que vamos a cosechar después. Mentira, falsedad, odios, envidias, todo lo que no viene del Señor. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Nuestros frutos, los frutos del Espíritu van a ser notables, notorios, y estamos sembrando para la vida eterna. Entonces, esta corrupción debe de quitarse de nuestra vida cuando venimos al Señor. Y ahorita voy a mencionar algo interesante que enseñan otras religiones y que a veces hasta está pegado en muchas personas, aunque creen en Jesucristo y lo hablan así, porque no se medita a veces en lo que decimos o se cree también que así puede suceder. El pecado es sembrado en la carne y de la carne el pecado es cosechado. El producto del pecado viene a ser su propio juicio. El pecado es juzgado en la carne ahora, así que la naturaleza del pecado viene a ser muy evidente a todos y el sabio tendrá cuidado. ¿Quién es el sabio? Nosotros. Debemos de tener cuidado. Hemos conocido al Señor. Tenemos que ser sabios y cuidarnos del pecado. No quiere decir que como ya nos convertimos, como ya creímos por fe y somos salvos, no estamos exentos de caer y de cometer un error, ¿verdad? Estamos expuestos. Hay tentación, hay aflicciones, hay situaciones que nos pueden hacer caer, incluso pecar, pero tenemos que vivir en una constante arrepentimiento. Esto lo debemos de tener muy, muy presente, porque ya fui salvo, ya acepté y total, aquí ya no va a pasar nada. Hay una corriente que dice, ya fuiste salvo y no lo vas a perder tienes ya licencia para hacer lo que sea. Total, ya creíste. Entonces ya no hay problema. No, no es así, porque si no, Dios no nos mandara, ¿verdad? A crecer, a dar frutos, a apartarnos, porque acuérdense que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no podemos descuidar nuestra salvación, ¿verdad? Cuidarla con temor y temblor. Estar constantemente en una actitud de arrepentimiento. ¿Qué hice hoy? Porque a lo mejor hoy me exalté, porque a lo mejor hoy gritoneé, porque a lo mejor no sé, me causa malestar, como que corajito, ¿verdad? Y que mi amiga, mi familia le está yendo bien y como que a mí no, y hay cosas ahí que nos están, entonces tenemos que trabajar la carne y constantemente estarnos arrepintiendo y librarnos, ¿verdad? De toda esa maldad y ese pecado que nos puede llevar a condenación. Decía yo algo aquí con respecto a esto de la siembra y la cosecha, todo lo que el hombre segare, eso va a cosechar. Y hay algo que se llama karma, ¿verdad? Que dicen del karma. ¿Sabes? El karma no lo enseña el Señor.
Y el karma viene de una corriente de otras religiones. ¿Se acuerdan que vimos hablando de la resurrección, de estas creencias del hinduismo y el budismo y el taoísmo y muchas cosas enseñan el karma? Y Dios no habla del karma y no enseña, porque el karma es que le va a llegar el juicio y le va a llegar, le va a llegar el karma a esta persona y no se va a salvar de su karma. Y esto es condenar, y esto es decir, hiciste mal, te va a ir mal y no tienes salvación. Esto es lo que enseña. Y mucho peor porque yo escucho a gente, a un cristiano, no, pues el karma no es de Dios. Entonces, eso tiene que estar fuera de nuestra vida. Dios nos enseña que hay arrepentimiento y perdón. Y sí, ciertamente habla de lo que sembrares, eso vas a cosechar. Pero dice el que siembra para su carne, de ahí va a cosechar corrupción, basura, iniquidad, malestares, pleitos, contienda. Pero el que siembra para el espíritu está sembrando las cosas buenas, ¿verdad? Los frutos del espíritu y para la eternidad. Y si alguien hizo algo mal y dañó, hizo algo, puede arrepentirse. Y Dios ahí Dios no juzga, como hiciste mal, ni modos, tiene que ir mal y vas a sufrir. Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos puede librar de todo eso. Claro que hay consecuencias de nuestras acciones, claro que las hay, pero hay redención de nuestros pecados, hay arrepentimiento y nos podemos librar de eso e ir buscando con nuestro caminar en el Señor cambiar esas consecuencias. Qué precioso, ¿verdad? Qué belleza que no vivimos nosotros con la condenación, con ese karma, sino vivimos con la libertad del Espíritu Santo que nos da ese perdón. Entonces, tengamos muy en cuenta esto. Gálatas 6, 7, 8 habla esto de lo que sembramos, ¿verdad? Y las decisiones que nosotros. Entonces, la mejor decisión que pudimos tomar, y si no la has tomado, es aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y acuérdense que el pecado se siembra en nuestra carne, así fue sembrado, y si le damos seguimiento sin arrepentimiento, pues eso es lo que vamos a cosechar. Entonces, seamos sabios, tengamos cuidado, ¿verdad?, de cómo hacemos las cosas. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esto está en Jeremías 2:19. ¿Y por qué se habla aquí esta parte? Dice, la certeza del juicio de Dios es vista entre las naciones. Ahorita vemos aquí, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán, sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar a mi temor en ti, dice el Señor. Y está hablando que va a venir juicio a nuestra vida por haberse apartado. Jeremías 2:19 dice, la maldad castigará. Y aquí está hablando al pueblo de Israel porque se rebeló, porque no siguió, porque después de haber sido sacado de Egipto y haber sido liberado y haber tenido todo ahí el maná y la guía del Señor, ¿verdad? Se revela y vuelve a la idolatría y vuelve a cosas, dice, y tus rebeldías te condenan. ¿Sí? Y entonces vas a sentir lo amargo, lo horrible que es haber dejado a tu Dios, ¿verdad? Que hayas perdido el temor de reverente de hacer lo que no le agrada al Señor. Y lo dice el Señor de los ejércitos. Y todo esto Dios nos los advierte y nos los está hablando con anticipación para decir, vuélvete al Señor, no seas rebelde, ¿verdad? Que tu maldad será castigada, tu rebeldía te condenará. Y viene
todo esto dejando con anticipación la enseñanza y las muestras para que no nos descuidemos y no sigamos en estos caminos, porque siempre seguro va a haber una consecuencia del pecado. Y aquí en Jeremías nos lo está diciendo, que esto es lo que va a haber. Va a haber castigo, va a haber condenación, sí, va a haber algo, amargura, por haber dejado al Señor. Y esto es cuando ya hemos conocido al Señor y nos podemos apartar, viene algo desagradable a nuestra vida y va a traer consecuencias. Entonces, no nos apartemos del Señor. La certeza del juicio de Dios es vista entre las naciones. La espada, el hambre y la pestilencia son juicios de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di: ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Y esto está en Ezequiel 6:11. Y Dios viene hablándonos de diferentes formas. Y esto, lo que estamos hablando, bueno, ¿qué tiene que ver que lo del juicio? Porque hablamos del juicio y ya estamos hablando del juicio final y pensamos en Apocalipsis y el trono blanco y las dos resurrecciones y la muerte. ¿Y por qué estoy hablando de todo eso? Para ver, es un trasfondo que hay de cómo vino el juicio a la vida del hombre y todo lo que fue aconteciendo. Siempre Dios se respalda en su palabra, y esto viene desde el principio y nos deja ver cómo están sucediendo las cosas y cómo fue desde el principio y cómo va a llegar a ser el final. Y aquí habla de que las naciones también serán juzgadas, y vemos a lo largo de la historia cómo, pues, desde Egipto, cómo llegaron las plagas, ¿verdad?, a la nación, porque no quería soltar al pueblo de Israel, y vinieron las plagas, y después, cada que había alguna situación, enfrentamientos y todo, venían, cuando venía el juicio de Dios, cuando había desobediencia en las personas que habitaban ciertos lugares, venía todo esto, venía, dice, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Y Dios así está juzgando aún en la actualidad. Es lo que está aconteciendo, porque la maldad del hombre se ha acrecentado, porque hay falta de perdón, porque hay mucha cosa que está viendo, y entonces están viniendo estos. La espada representa la guerra y la violencia, un juicio que resulta de la destrucción y la muerte causada por conflictos armados, las guerras, ¿verdad? A esto se refiere, que va la espada, el hambre y la pestilencia, es un juicio de Dios. Y hay guerras, y han habido guerras desde el principio, ¿sí? De la creación, han habido muchas guerras a lo largo, la historia nos habla de las guerras, y hasta el día de hoy, en la actualidad, hay guerras, ¿verdad? Aquí dice, viene espada. ¿Qué es esto? Viene guerra y violencia, y es un juicio de Dios en esas naciones idólatras, en esos lugares donde está habiendo mucha cosa que hacen que no le agrada al Señor. Está habiendo pestilencia. ¿Qué es la pestilencia? ¿Sí? Se refiere a enfermedades y plagas que causan muerte y sufrimiento generalizado. A menudo dice, atribuidos a la ira de Dios, o sea, al juicio de Dios, por cuanto ha sido mucha la maldad. Recordemos que siempre, acuérdense de Sodoma y Gomorra, cómo fue destruido, y Dios sacó ahí a Lot y todo esto, y a lo largo, ¿verdad? Hay cosas, porque la depravación y la corrupción del ser humano ha sido tremendo, y Dios se duele y ve eso y no lo puede tolerar, y viene este juicio, ¿verdad? Y viene el juicio a las naciones, y ahí son destruidos. Y viene pues estas manifestaciones de parte del Señor, este juicio, el hambre. El hambre indica escasez de alimento, la falta de sustento y la muerte por inanición como resultado de la sequía, las malas cosechas o la guerra. Y vemos como países, por ejemplo, en África hay varios lugares y zonas, hay sequías tremendas y grandes hambrunas y todo, y uno, pues, da dolor y pena, ¿no? Que están padeciendo este tipo de cosas. Ya hay ayuda y todo humanitaria,
pero están padeciendo porque son lugares que no han dejado la idolatría, que adoran hasta una vaca, y hay tanta cosa, ¿verdad?, que no han abierto su entendimiento y han sido y seguido siendo cegados por toda esta inmundicia, por toda esta idolatría y por toda esta contaminación que hay en el ser humano, y en ciertas zonas están más fuerte ciertas cosas que no le agradan a Dios. Y desafortunadamente aquí viene esto que nos dice Ezequiel 6:11, ¿verdad? Así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie. Estos son indicios de sufrimiento, de aflicción, no estar afligido, dice: ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel. O sea, todo eso, lo abominable que ha hecho la casa de Israel, dice: por eso con espada, con hambre y con pestilencia caerán. Y por eso viene esto a las naciones. Y eso es hoy en día. Hoy en día estamos viendo todo esto. Y nos permite ver que Dios es real, y que donde haya abominaciones y cosas que no le agradan a Dios, va a venir la condenación, va a venir el juicio. La tierra viene a ser un instrumento del juicio, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Jeremías 23:10. Y aquí nos dice esto, dice su carrera, se refiere a su conducta y valentía, al esfuerzo. Dice, porque la tierra está llena de adúlteros. Y aquí este término adultos no se está refiriendo el término sexual, ¿verdad? De adulterio, de cometer adulterio, de engañar, de ser infiel en cuanto al sexo, sino que adúlteros, aquí se está refiriendo que todo lo que no le agrada al Señor, que adulteran, que llevan la contraria, sí, está llena de adúlteros, de personas que hacen lo que no le agrada al Señor. En diferentes situaciones, dice, la tierra está llena de adúlteros, y a causa de la maldición la tierra está desierta. Acuérdate que la tierra fue maldita desde el pecado de Abraham, ¿sí? Y la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. ¿De quiénes ellos? Aquí está, en Jeremías está hablando de los profetas y sacerdotes que se desviaron, ¿sí? Y que no enseñaron ni guiaron bien al pueblo de Dios, y que su carrera, o sea, su conducta fue mala, lo que hacían no le agradaba al Señor, y su valentía no es recta, sus esfuerzos. A eso se está refiriendo aquí. Todo lo que hacían, su conducta y los esfuerzos eran desagradables, no enseñaban correctamente, y por eso el pueblo también se desvió y cayó en incredulidad y en idolatría, y no hicieron lo que debe ser, y por eso, ¿verdad? A causa de eso, la tierra está padeciendo, el mundo padece la sequía, las hambrunas, y es tremendo todo lo que conlleva el pecado, ¿sí? Y hay un juicio por esto. La nación que devora será devorada. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Jeremías 30:16. Y esto es una promesa para nosotros, porque aquí está diciendo, ¿verdad?, que serán consumidos los que te consumen. Y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio, todos hollados serán los que te hollaron, los que te maltrataron, los que te hicieron presa, de ti daré en presa. Dios no va a dejar, y hablando aquí de la nación, hablando también del pueblo de Israel, pero son promesas que también nos tomamos para nosotros, ¿verdad? Recuerden que ha sido atacado y devorado todo el pueblo del Señor, y aunque no hizo lo bueno, y aunque también Israel pecó y se desvió y todo, Dios ama a Israel. Es una comparación con nosotros. Dios nos ama, y no importa también lo que hiciste, yo te voy a defender.
¿sí? Y si tú te arrepientes, o sea, yo te voy a defender y los que te hicieron daño, yo los voy a hacer que ellos paguen e irán, o sea, en cautiverio y serán hollados. Entonces, la nación que devora será devorada. No hay vuelta atrás. Entonces, por eso el Señor dice que nos arrepintamos y como pueblo y como nación, ¿verdad? También pedimos por en donde tú vivas, en el país de donde eres o donde vives, y orar por esas naciones y orar por los que están al cargo y todo eso, para que no venga el juicio de Dios. Es un decir que no venga el juicio de Dios porque va a venir, ¿verdad? Porque aquí no hay vuelta, o sea, todo va a tener una consecuencia de lo que se haya sembrado. Entonces, pero Dios puede tener misericordia y salvar. Lo vimos en muchas ocasiones cuando a Noé por eso preparó el arca, porque iba a venir juicio por toda la maldad que había, ¿verdad? Y preparó, y aunque sí vino el diluvio y acabó, salvó a Noé y su familia. Igualmente lo hizo con lo iba a venir porque hacían la maldad en Sodoma y Gomorra y fue destruido, pero Dios los sacó. Y así cada vez vemos, ¿verdad? Como es como la idolatría y lo que había en Egipto, y Dios sacó a su pueblo de Israel, y vemos a lo largo de la historia cómo Dios saca a su pueblo, a sus hijos, a sus escogidos, a los que se arrepienten. Y esa es la certeza que tenemos, y eso es lo que nos dice, no importa todo lo que vaya a venir por lo que es malvado que están haciendo en mi nación o lo que sea, Dios a mí me va a rescatar, a mí y a mi familia. Y es una promesa del Señor y aquí la tenemos, pero el juicio de Dios va a venir. Dios es el juez entre las naciones, reinos se levantan y caen conforme Dios juzga en justicia. Recordemos, Dios es un Dios justo, no nada más porque quiere y voy a juzgar y traer ese juicio. Al final, Dios es un Dios misericordioso, y si hay arrepentimiento y todo, Dios perdona y salva y restaura y cambia la vida, que si iba a ser una vida tormentosa y de miseria y de pobreza y de dolor y de enfermedad por todo lo que había sido o hecho una persona o una nación, si viene el arrepentimiento, si una nación son más los que empiezan a convertirse, viene la misericordia de Dios. Lo tengamos presente. ¿Sí? Dios es justo y hace justicia. Dios juzga en justicia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Aquí es el Salmo 46:10. Y esto nos habla, dice, estad quietos. Y estad quieto no quiere decir que estemos sin hacer nada y no me muevo para ver qué Dios hace. No. Quiere decir que estemos activos, agradando al Señor, buscando hacer las cosas correctamente y todo eso, pero dice, no entres en ansiedad, no entres en angustia. Yo soy Dios y seré exaltado, suceda lo que suceda y pase lo que pase. Dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Todos lo reconocerán, todos lo verán. Estemos nosotros esperando en el Señor, no nos angustiemos, qué va a pasar mañana, qué va a ser de aquello. Están habiendo las guerras, los problemas, y ya estamos viendo los últimos tiempos, y qué va a pasar. Y podemos llenar nuestra cabeza de cosas y de ideas y de angustias y de preocupaciones, y el Señor nos dice, está quieto, está tranquilo, confía en mí. Yo soy el Dios todopoderoso, yo voy a ser reconocido, yo seré exaltado. Ninguna nación va a dejar de reconocerme. Yo seré enaltecido en la tierra. Dios es todopoderoso y Dios tiene el control de todo. Entonces, estemos confiadas, creciendo en el Señor, quietas en su presencia, ¿verdad? Sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y que al final de todo, Él va a ser exaltado y reconocido, ya sea de los creyentes y de los no creyentes. Todo el mundo le reconocerá que Él es el Dios. Y sí, y cada quien tendrá al final la consecuencia de sus actos, de haber creído o no haber creído.
El juicio dentro de la iglesia debe empezar ahora. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y leemos aquí en Primera de 4:17 este versículo. El juicio primero en la iglesia, en los creyentes, en la iglesia debemos de estar siendo cautelosos o haciendo lo que Dios le agrada. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y no dice comenzará o fue antes, dice, o sea, al conocer, dice, comience por la casa de Dios, comience por mi casa, por mi hogar, por la iglesia. Ahí es donde tenemos que nosotros comenzar a hacer ese juicio. Nosotras tenemos que estar en constante arrepentimiento, lo que decía al principio, ese juicio, si nosotras mismas estuviéramos siempre, ¿qué hice mal? ¿Actué mal? ¿Por qué hablé así? Si nos estamos constantemente nosotros revisando, no tiene por qué venir el juicio a nosotros, porque siempre estaremos viendo qué sucede con nosotros. Aquí dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí está haciendo una comparación. Imagínate, si a nosotros como creyentes viene de un juicio y estamos batallando y vamos en camino, caminando con el Señor, pero no, todavía no hemos cambiado totalmente y todavía tenemos circunstancias o cosas que no todas son agradables al Señor, ¿verdad? Todavía pues nos dejamos llevar por emociones, todavía no tenemos un dominio propio, todavía no están fluyendo en nosotros todos los frutos del Espíritu, a lo mejor unos ya hemos tenido mayor control o hemos dado más fruto, pero de otros no, todavía está ahí la florecita o ni siquiera ha brotado la flor, ¿verdad? No hemos dado fruto en algo, porque ese es un proceso. Si nosotros estamos en este caso, ¿qué será de aquellos que no han obedecido el Evangelio? No se ponen a pensar, no se hacen un juicio, siguen viviendo su vida y entonces va a venir el juicio de Dios a su vida. Y entonces, ¿qué va a hacer de ellos? Serán juzgados severamente. Y nosotros tenemos ya la misericordia, la sangre de Cristo, que nosotros ya fuimos librados del pecado. Y no va a ser lo mismo, como decíamos en un inicio. El que ya creyó en Jesucristo ya ha sido liberado. Y el que no ha creído, pues ya ha sido condenado. Lo leíamos en Juan 3:18. Entonces, el cristiano individual debe juzgarse él mismo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí haciendo referencia también al versículo que acabamos de leer en Primera de Pedro, ¿verdad? Que debe de comenzar el juicio con la iglesia, con los creyentes, con los que estamos ahí entre nosotros mismos. Debemos de ver nuestras conductas y ayudarnos. Y aquí en Primera de Corintios 11:31 nos dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nosotros mismas estuviéramos siempre viendo cómo estamos actuando, cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Entonces no seríamos juzgados, no habría necesidad porque estamos en una constante revisión de nuestra vida y estamos constantemente cambiando nuestra conducta como le agrada al Señor. Dios juzgará a sus hijos, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Es el siguiente versículo de lo que acabamos de leer en Corintios, 1 Corintios 11:32. Entonces aquí habla de que si nosotros nos examinamos, no seremos juzgados, ¿verdad? Porque ya siendo nosotros juzgados, pues Dios es el que se encarga de ver lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y no va, para que no seamos condenados con el mundo. Con el mundo es con todas las personas en general que no se han arrepentido. No seremos juzgados igual que los no creyentes. Y esto es algo, mira, cuando voy viendo y introduciéndome más a la palabra, como que pasamos por alto cosas y Dios nos deja aquí, examínate tú. No esperes a que alguien venga y te diga, estás haciendo esto así.
que no está mal, ¿verdad? Qué bueno, entre los creyentes, como leíamos en 1 Pedro 4, por la iglesia, entre nosotros mismos, vernos, ¿verdad? Pero no ser juzgados para que, una, no seamos piedra de tropiezo, y otra, para que no estemos dando lugar que como testimonio fuera de los que no conocen al Señor. Entre nosotros en la iglesia nos debemos de cuidar y analizar. Y como dice aquí en 1 Corintios 11, 31 y 32, nos examinemos. Si lo hiciéramos más constantemente, estarnos analizando, cambiaríamos muchas cosas. Y sino que nos llevamos nuestra vida ahí como va, y pues no es la cosa así. Híjole, ya vi el tiempo. Todavía tengo aquí algo, no sé si continuar o... porque lo que viene no es mucho, pero requiere un poquito de... Bueno, si tienen unos minutitos, vamos a concluir. Si tienes, dame 10 minutitos y concluimos. A ver, de una vez. Si no, queda grabado. Recuérdense que está el canal de YouTube y ahí lo puedes ir a checar si no puedes ya continuar aquí de forma presencial. Dios juzgará a sus hijos. Bueno, lo estamos viendo, 1 Corintios 11:32, ¿verdad? Es bien importante que nosotras tengamos esto de estarnos examinando delante del Señor cómo estoy haciendo las cosas. La iglesia debe de juzgar a los que están en el cuerpo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esto está en 1 Corintios 5, versículos del 11 al 13. Y aquí en este versículo, en este capítulo de Corintios, está hablando de la expulsión de un creyente, ¿verdad? Y aquí es también como que continuidad de lo que estamos viendo antes en Pedro, en 1 Pedro y en 1 Corintios 11, aquí en 1 Corintios 5 nos habla de esto, dice que la iglesia debe juzgar a los que están en el cuerpo que en el cuerpo de Cristo, los creyentes, debemos de estar siendo cuidadosos y no tenemos por qué aceptar lo que a Dios no le agrada, porque recuerden, hay muchos personas que se dicen ser cristianos, pero son lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Y son personas que están haciendo lo que no le agrada al Señor, aunque son cristianos, aunque conocieron una vez al Señor y lo aceptaron, no fueron convertidos, no hubo una salvación, un arrepentimiento genuino y por lo tanto no hay una salvación. ¿Por qué? Dice aquí, porque llamándose hermano, aquí nos dice, Corintios dice, es fornicario o avaro o idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, no ha cambiado su conducta, no hay frutos verdaderos de arrepentimiento y sigue haciendo cosas incorrectas. Y aquí están juzgándolo y llevándolo a juicio. No puede estar porque estas personas contaminan al cuerpo de Dios, a los demás influyen. Y dice, no lo aceptes con el tal ni aún comáis. Quiere decir, si es tu amigo, si es tu conocido ahí de la iglesia y todo, y lo aceptas que venga a tu casa, pero tú sabes que está no haciendo bien las cosas, no tienes por qué darle entrada, porque el pecado no está algo bien y no tenemos por qué tener comunión con estas personas. Tenemos que ser muy cuidadosas, claro, la misericordia, el respeto, y poder ayudar y orar y bendecir, que Dios te ayude, pero si no hay un cambio en su vida, no tenemos por qué estar participando de esto. Y aquí habla que este hombre era juzgado y acusado de cometer incesto ahí en la iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Y por eso se reunieron, le dijeron esto y se lo notifican a Pablo, y Pablo escribe y le dice, hagan esto. Y no permitas esto,
porque no debe ser ahí. Si está esto expuesto, este pecado, hay testigos de esto, está esta situación, no ha habido un cambio en su vida, es una persona que es un falso, es un hipócrita y no se ha arrepentido verdaderamente. Entonces, no juzgáis vosotros a los que están dentro, o sea, a estas personas llamándose hermanos, pero no se han convertido, dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Entonces, Dios se va a hacer cargo de los que están fuera, se refiere a los no creyentes, Dios lo va a juzgar. Pero dentro de la iglesia y dentro de nosotros que conocemos al Señor, tenemos que ser muy cuidadosas y estar viendo y cuidando el testimonio y cómo es realmente una persona si ya ha sido convertida y se notan sus frutos. O también hay gente que pues manipula. Tenemos que tener mucho cuidado y por algo Dios nos lo deja escrito aquí. Entonces, el pecado de la gente de Dios es juzgado ahora. Dios trata con el individuo a través de la disciplina y corrección. El creyente no está bajo la ira, sino que está en una relación padre-hijo donde la misericordia y el perdón están disponibles. El pecador individual está bajo la ira de Dios y el gran trono blanco le espera, el juicio final. Otra vez el pecado del creyente es juzgado ahora en Cristo y en la carne. El juicio del incrédulo está en el futuro. Como decíamos en un inicio, nosotros ya fuimos juzgados y justificados y ya pasamos por eso, ¿verdad? Y ya resucitamos, ya pasamos de muerte a vida al aceptar a Cristo. Entonces no vamos a volver a morir, ya lo hicimos una vez, pero el que no ha creído, ese se va a enfrentar el incrédulo al trono blanco, al juicio final para ser juzgado. Dios tiene misericordia, y aquí habla de la relación padre-hijo y es la que debemos de estar en constante relación. Lo que ha empezado ahora solo indica la certeza del juicio eterno. Dice, y el juicio eterno está reservado para los ángeles y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Y por qué está esto aquí? Dios no deja ningún hueco. Dios va a juzgar a todos, aún seres celestiales, aún a los humanos y a todos. Eso está en Judas. Judas es el medio hermano de Jesucristo y él se convierte después, ¿no? Desde de que Jesús ya murió y resucitó y le viene la revelación y conoce y reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador y él escribe una carta con un solo capítulo, pero tremenda carta que escribe Judas. Es una carta con un solo capítulo que tiene 25 versículos. Y aquí en Judas 6 nos dice esto, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Todos seremos juzgados y aquí personajes celestiales también. Aquí no se sabe exactamente a quiénes habla, si son del principio de Génesis, en Génesis 4, creo que es donde habla el Génesis, bueno, sí, Génesis, donde dice que los ángeles abandonaron su morada y vinieron a la tierra, ¿verdad? Y ahí lo habla, que dice que estuvieron con los humanos y estos ángeles, Dios pues los guardó en prisiones eternas y ahí están, o si son a los que luego Satanás, ya ves que se jaló a Lucifer, a varios ángeles, algunos andan sueltos, los demonios y otros fueron encarcelados y ahí siguen encarcelados, ¿sí? Y van a ser juzgados hasta el día del juicio y están ahí guardados. Entonces, los ángeles también serán juzgados, todos serán juzgados, no hay quien se vaya a librar del juicio divino de Dios. Los espíritus angélicos de la creación son eternos. La salvación no fue provista para los ángeles caídos. O sea que hay ángeles, ¿verdad? Que también van a ser juzgados y también van a ser salvados,
porque aquí lo dice, pero no para los ángeles caídos, ya no hay salvación. La redención vino a través de un cuerpo y solo es prevista mientras que se está en el cuerpo, ya lo vimos en la resurrección. Juicio eterno le espera porque dejaron su habitación apropiada, dejaron su lugar de autoridad, de privilegio en el cielo, dejaron esos ángeles y se salieron. ¿Por qué? Porque hubo orgullo, arrogancia y se rebelaron contra Dios. Y esa es la conclusión. La doctrina de la reconciliación. Última es la doctrina de reconciliación última, es una fantasía del diablo. ¿Y por qué quiero decir? Aunque Dios nos reconcilió y todo, hay una religión ahí que se viene dando, que se llama los universalistas. Y esto, bueno, aquí dice que Dios con el tiempo reconciliará a todos los hombres, ángeles caídos y al mismo Satanás. Esta doctrina de los universalistas se han metido dentro de algunos grupos evangélicos. Nos menciona esto. Aquí no debemos dejar cabida a nada, por eso lo tenemos que hablar, porque hay muchas corrientes, muchas ideologías, muchas religiones, sectas, denominaciones que hablan muchas cosas y tenemos que tener muy en claro. No va a haber una reconciliación para todos, porque si no creyeron, no la hay. Porque esto dice que todos los caminos nos llevan a Dios, ¿verdad? No se han escuchado, mucha gente dice, no hay problema, donde estés, donde vayas, los caminos nos llevan a Dios y todos vamos a ser salvos y Dios es tan bueno y Dios va a perdonar a todos, no importa lo que hayas hecho. Y si ya te arrepentiste, ya tienes, puedes hacer lo que sea. Y no es así. No todo nos lleva a Cristo. Hay una sola, Jesucristo, ¿verdad? Ahorita comento el versículo. Entonces debemos de tener muy en claro, ninguna religión, ninguna denominación, ninguna creencia, ni nada nos va a salvar. Ninguna, solo Jesucristo. Entonces, esta doctrina falsa, universalista, que no sé si han escuchado mucho que hablan del universo, y es que y gracias al universo, pues no, estoy bien, y le agradecen al universo y no a Dios. Estas son falsas ideas y está muy metido entre los creyentes y tenemos que hacer separación de todas estas cosas. No nos tenemos por qué confundir ni contaminar. El juicio eterno está reservado para los paganos, para los que no creyeron en Cristo. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto está en Judas, ¿sí? Versículo 13. Y aquí está hablando de los falsos maestros. En esta forma metafórica que está expresándolo, Judas está hablando de los falsos maestros. Dice, fieras ondas del mar que espuman espuman su propia vergüenza. Porque dice fieras ondas del mar y lo compara con personas con una fuerza, ¿verdad? Tremenda, que influyen y que están ahí con nos está ilustrando de esta manera que son muy vistos y muy tremendos, ¿verdad? Dice estrellas errantes. Una estrella, hablando solo por la estrella, es algo que tiene luz propia. Errante es alguien que anda de aquí para allá, ¿verdad? Entonces dice estrellas errantes. Son esos falsos maestros, casi, artistas, ¿no? Y hombres que hablan del Señor, pero son falsos maestros y te llevan, y la gente confía en ellos y cree en ellos, y al final de cuentas los llevaron a desviarse. Y un ejemplo, yo creo que todos saben de este hombre, el de la luz del mundo, de la iglesia, esta es la luz del mundo, ¿verdad? Mucha gente estaba siguiéndolo, es un profeta, un iluminado, y lo amaban y lo seguían, ¿verdad? Un falso maestro, tremendo. Aquí dice su ministerio muy fuerte,
pero era una estrella errante, no conducía al Señor, no conducía nada, y al final Dios no va a dejar a nadie. Era un hombre adúltero, un hombre fornicario, un hombre pederasta, o sea, y ya está pagando, ¿verdad? Ya está en la cárcel. Yo creo que tú sabes que estoy hablando. Estas cosas son de lo que está aquí hablando. Nos debemos de cuidar de estos falsos maestros, dice, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos falsos maestros quiere decir que no se arrepintieron y desviaron, enseñaron mal. Y hay muchos pastores, apóstoles, profetas, tremendos ministerios, pero no tienen, ¿sí? No están compartiendo la palabra, no están llevando al pueblo o a las personas a convertirse realmente y aceptar a Jesucristo. Aquí mismo, en Judas 1 nos va hablando de diferentes cosas y menciona a Caín, a Balán y a Coré. Tremendo menciona aquí Judas. ¿Y por qué menciona a estos personajes? Aquí a Caín lo menciona porque Caín representa los sacrificios de las obras, ¿verdad? De hacer obras y el espíritu de religiosidad. En esto está haciendo una comparación con Caín. Y a Balaam es una persona que aparentemente guiaba, instruía y era un profeta, pero se desvió. ¿Por qué? Por la avaricia, por la codicia, y lucró con las cosas. Ora, Señor, y pídele esto y hace esto. Y no, yo no puedo hacer eso. Y al final de cuentas se dejó convencer y lucró, ¿verdad? Codició más el dinero que hacerlo recto delante de Dios. Entonces, estos que lucran con las cosas del Señor no tienen oportunidad. Dice, y Coré es la rebelión, los que se rebelan en contra de Dios. Lucifer, que es Satanás, se rebeló contra Dios y los ángeles que se rebelaron y todo esto representa, y estas cosas tendrán juicio de Dios. Y todo está en la Biblia y podemos verlo, ¿verdad? Entonces, se han rehusado a estar limitados por la voluntad de Dios y su propósito. Se limitaron. No quisieron aceptar las cosas que Dios instituyó y se rehusaron. Y entonces, por eso van a sufrir el juicio eterno. Su destino eterno ha sido determinado por ellos mismos. Juicio eterno se requiere porque el hombre es eterno. Si la muerte fuera el fin, el juicio no fuera necesario. Juicio solo da la destinación que él ha escogido a través de la rebelión y el orgullo. Jesús habla del juicio eterno. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es de Mateo 13, 41, 42. Y aquí es muy clara la palabra, ¿verdad? Y Dios dice que va a mandar a sus ángeles y va a apartar a sus hijos, ¿verdad? Y va a recoger del reino a los que sirven de tropiezo, los va a hacer a un lado, ¿sí? A los que hacen iniquidad, y para ellos espera el infierno, donde es el lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde se estarán lamentando y sufriendo siempre. Juicio eterno nos habla de separación eterna. El lugar para los transgresores es llamado un horno de fuego. Jesús habló del castigo eterno a través de los evangelios. En todos los evangelios está hablando Jesús de este castigo eterno. Aquí no voy a leerlos, pero anota la cita, esta referencia a Marcos, capítulo 9, de 43 al 48, y aquí habla de que si tu mano te es ocasión de caer, córtala, que si tu ojo es ocasión de caer, córtalo, ¿verdad? Está diciendo todo lo que te afecte, lo que te haga caer, mejor deshazte de ello. ¿Qué pecado? ¿Qué estás adorando o qué estás haciendo o qué debilidad tienes? ¿Qué te está ahí haciendo caer y pecar constantemente?
¿verdad? Constantemente estás teniendo pensamientos de lujuria y cosas de ese tipo. ¿Qué te está haciendo? Dice, córtalo, es mejor, hazlo a un lado para que tengas oportunidad del perdón y no llegues, ¿verdad? A tener que padecer las consecuencias en el lago de fuego. Dice, y es el fuego que nunca se apaga. Ahí, dejamos esto. Entonces, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ya habíamos hablado al respecto, la muerte y el Hades, la muerte. ¿Quién tenía el dominio de la muerte? Satanás. El Hades es el lugar a donde han ido todos los que ya han muerto, ya están los espíritus. Hablábamos que en el Hades, ¿verdad? Los que están en el paraíso, los que creyeron, y los que están fuera de eso, donde están sufriendo, esperando la muerte segunda. ¿Cuál es esta muerte segunda? Cuando resuciten y resucitados van a ser juzgados y vuelven a morir. ¿Por qué? Porque van a condenación con la separación eterna de Dios. La Biblia no nos enseña que el juicio eterno es la tumba o el estado de no existencia. El hombre es un espíritu eterno y no deja de existir. La tumba, o sea, no es el final de nuestras vidas, es una muerte física y ya tenemos un estado, dice ahí, de un espíritu eterno. Cuando Jesús venga en su gloria, va a resucitarnos y nos va a resucitar, recuerden, en un cuerpo glorificado y ya tendremos ese espíritu eterno. Recuerden, nada nos lleva a Jesucristo. Aquí no cuenta ninguna religión y no todos los caminos nos llevan a Jesús. Que quede claro. Nos dice Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, por Jesucristo. Es el único camino, el único, y no hay más. Bueno, concluimos con la primera parte. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu abrirnos los ojos, por dejarnos, Señor, ver lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, que no es por mis hechos, mis obras, sino es por tu regalo, por tu gracia, que tengo la salvación y vida eterna, perdón de mis pecados. Gracias, Señor, y ayúdame a tener una constante actitud y juicio hacia mi vida, de estar viendo qué estoy haciendo que no te agrada, Señor, y arrepentirme constantemente para fluir en tus frutos, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén.